Yo quiero tomarme un segundo ahora para presentar a la doctora Ivonne Olza y antes de presentarla quiero agradecerle a una colega de OMS que es la que lleva adelante todos los temas de cesárea en la Organización Mundial de la Salud, que es Ana Pilar Betrán, que ella fue quien nos puso en contacto con Ivonne Olza y que para nosotros es un placer contar con ella. Ivonne es médico, especialista en psiquiatría infantil y perinatal, y actualmente, más allá de que tiene una vastísima carrera, es directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal en Madrid, España. Por favor, Claudio, te voy a pedir que cierres tu cámara y demos espacio a Ivonne para que pueda presentar su exposición. Gracias. Hola, buenas tardes. Un saludo desde Madrid. Enhorabuena al club por este aniversario y agradecer varias cosas, ¿no? La invitación, especialmente a Bremen de Mucio y, como ya he nombrado, a nuestra querida compañera, la doctora Ana Pilar Betrán, que está en Ginebra, y también a agradecer esta oportunidad de tener una conversación y una reflexión profunda sobre las consecuencias a largo plazo de la forma de nacer, una reflexión que necesariamente tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Y me encanta, como psiquiatra infantil, tener esta oportunidad de conversar con obstetras y antropólogas y, bueno, con todo este público. Y bueno, me encargaron un tema que es complejo y es difícil, y habrá quien pregunte si estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Que tiene que ver la forma de nacer con el futuro de la civilización. Igual suena algo demasiado grandioso, pero me gusta mucho recordar la aportación del gran Joe Bowlby, el psiquiatra infantil, que precisamente hace 70 años le invitó la Organización Mundial de la Salud a redactar este informe que fue tan importante sobre el cuidado de en aquella época de los huérfanos, pero que fue la base de la teoría del apego. Y la teoría del apego es la que nos permite precisamente comprender las consecuencias a largo plazo de todo lo que no va bien en el inicio, en los primeros inicios de la vida, ¿no? Ahora sabemos, estamos investigando en neurobiología del apego y sabemos que existe esta correlación directa, ¿no? Entre el desarrollo neuronal del lactante, la interacción con la madre y la iniciación del vínculo. Y como bien señalaron estas psiquiatras colombianas, alteraciones tempranas en este proceso generan alteraciones neuroanatómicas que van a predisponer a diferentes patologías mentales. Y Bowlby, con su teoría, nos dio la teoría para comprender precisamente que alteraciones tempranas del apego se van a traducir, por ejemplo, en alteraciones de la sociabilidad en la edad adulta, en la conducta sexual, en la conducta reproductiva, es decir, tiene muchas implicaciones a nivel de lo que veíamos en el título de la civilización, ¿vale? Y entrando ya en concreto en esto que hablábamos de la forma de nacer, lo primero que tenemos que entender es que ha cambiado nuestra visión del parto, porque ahora sabemos que el parto es sobre todo un evento neurohormonal y esto tiene muchas implicaciones y cambia también un poco nuestra manera de atender el parto y de pensar en estas consecuencias a largo plazo. La señal de que está el bebé listo para nacer probablemente venga, parece, ¿no?, de su propio cerebro, pero es muy importante entender que las propias hormonas que desencadenan el parto y que facilitan todo el descenso del bebé y su salida del cuerpo de la madre, esta oxitocina, sobre todo, que es la que dirige todo, también van a generar efectos muy importantes en el cerebro de la madre y en el cerebro del bebé. Y durante todo el parto hay un diálogo continuo entre estos dos cerebros y las implicaciones de este escenario neurohormonal tan específico van mucho más allá del propio parto-nacimiento, ¿no? Ahora lo voy a explicar. Estas neurohormonas del parto fisiológico en las mujeres que atraviesan esta experiencia producen un estado alterado de conciencia que ahora estamos investigando y comprendiendo, escuchando a las mujeres que lo han transitado, y sabemos que es lo que llamamos a veces popularmente este planeta parto, ¿no? Esta manera diferente de estar que vemos en las mujeres cuando hacen un trabajo de parto. Y este estado psicológico también sabemos que es críticamente sensible al ambiente externo. Por eso es tan importante que las personas que atienden partos, los profesionales, comprendan las implicaciones de este modelo, ¿no? Y todo esto además implica que cuando el bebé y la madre se encuentran por primera vez, los dos cerebros están en un escenario neuroquímico excepcional que solo se produce si se atraviesa un parto fisiológico, que es imposible de reproducir de manera artificial
Y en este primer encuentro, tanto el cerebro de la madre como el del bebé están repletos de oxitocina, inundados, pero también de otras hormonas que vamos a ir viendo, y todo esto va a facilitar una serie de conductas que luego veremos y sobre todo va a quedar muy grabado, ¿no? Este viaje psicológico, ¿no?, que experimentan las mujeres que tienen un buen parto, ¿no?, un parto fisiológico, hemos investigado y hemos visto que se acompaña de una transformación. Las mujeres que tienen un buen parto fisiológico salen reforzadas, sintiéndose más capaces de maternar y con una sensación de logro y de empoderamiento, ¿no? Y también sabemos ahora mismo que el parto, precisamente por este efecto de la oxitocina, es un evento social. Por eso es tan importante comprender que el acompañamiento en el parto no es un capricho, es una necesidad fisiológica, ¿no? Y esto, bueno, tiene muchas implicaciones. Pero ahora me voy a centrar en esta parte, en qué pasa en el cerebro del recién nacido, ¿no? Nada más, sabemos ahora que en el trabajo de parto se produce una cosa, un fenómeno que todavía no comprendemos muy bien, y es que la oxitocina cambia, hace un switch en el sistema GABA del cerebro del recién nacido. Esto tiene que ver con la transmisión eléctrica en su cerebro. Parece que es un efecto neuroprotector, pero es un efecto muy llamativo y ahora veremos las consecuencias de esto, ¿no? También sabemos que nada más nacer, el recién nacido tiene unos niveles de catecolaminas que serán los más altos de toda la vida, 100 veces superiores a cualquier nivel de catecolaminas que podamos tener en la vida adulta, y esto también tiene muchas implicaciones. También pasan cosas con la vasopresina y probablemente todo esto facilite también un efecto de impronta, un efecto, ahora vamos a ver, de que todo esto quede muy grabado. Y también sabemos desde la neurociencia que lo que espera el bebé y que este encuentro con la madre va mucho más allá de lo que sea, de que sea bonito, ¿no? Es realmente un tema de salud. O sea, el cuerpo de la madre es el hábitat del recién nacido y es ahí donde el recién nacido va a saber desarrollar estas conductas. Entonces, para comprender las posibles consecuencias o las posibles secuelas, hay tres conceptos muy importantes en neuroendocrinología que es importante conocer, ¿no? El primero es la existencia de periodos críticos en el neurodesarrollo. Estos periodos críticos significa que sus consecuencias son permanentes, son de por vida, son irreversibles. También hay otros periodos que llamamos sensibles o sensitivos, que son más flexibles, que no son que no quedan tan grabados, ¿no? También hay que comprender lo que son las neurohormonas, y bueno, esto es muy extenso para explicarlo aquí, pero señalar que pueden tener dos efectos, ¿no? Un efecto como de activación, que es el efecto clásico de las hormonas, ¿no?, de desencadenar una cascada de efectos, pero también puede tener un impacto en el desarrollo, en el sentido de organizar una trayectoria de desarrollo. Y luego está el concepto de programación y también relacionado con esto que hablábamos de los periodos críticos, ¿no?, de las ventanas del desarrollo. Y ahora sabemos pues, que en el desarrollo fetal hay varios momentos de programación fetal que tienen muchas implicaciones, incluso para la salud a la edad adulta. El resumen de todo esto es que tenemos que comprender que el parto y el nacimiento son momentos críticos a nivel de neurodesarrollo. Y esto lo estamos empezando a investigar ahora, ¿vale? Pero se producen fenómenos que se llaman en inglés de señalamiento, ¿no? Es muy importante. Y esto nos explica cosas que ya sabíamos hace tiempo, ¿no? Este es un estudio antiguo del 2009 en Rusia que demostró que simplemente la variable de estar las 2 primeras horas de vida en contacto piel con la madre nada más nacer favorecía que la interacción y la sociabilidad de esas diadas madre y bebé al año de vida fuera mucho más empática y más recíproca y más fácil, ¿no? Bueno, pues esto era un avance. ¿Dónde estamos ahora? Estamos, como os digo, desarrollando este modelo para comprender la diferencia que puede haber entre este parto ideal que os he contado, ¿no? Esta imagen de la izquierda, una madre sana que tiene un parto fisiológico, espontáneo, que se encuentra con un recién nacido sano a término y que tienen este encuentro tan bonito, con qué pasa en todos los otros escenarios. Y realmente tenemos que ser capaces de pensar en todas las otras situaciones como escenarios neurobiológicos alterados. Que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando madre y recién nacidos son separados nada más nacer el bebé? ¿Qué pasa, como estamos viendo ahora en pandemia, ¿no?, cuando con la excusa del coronavirus se les separa, se les aísla y hay madres que incluso tardan días en encontrarse con sus bebés recién nacidos? ¿Qué consecuencias, qué pasa en el cerebro de ese bebé? ¿Qué pasa en el cerebro de esta madre? Hay una enormidad, esto es como un puzzle de 1000 piezas y estamos intentando comprender todo esto, pero podemos hablar del modelo de alteraciones neurobiológicas y una, por ejemplo, serían los partos prematuros o el efecto del estrés en la gestación o qué pasa en una cesárea programada. Lo importante de comprender es
la cesárea programada sin trabajo de parto previo, que es muy diferente a nivel neuroquímico cerebral de la cesárea que se realiza de forma urgente intraparto, pues por ejemplo al final de una inducción. Pero también hay que pensar, por ejemplo, en las inducciones o en la utilización de fármacos anestésicos o la utilización de oxitocina sintética, cómo alteran estas sustancias este cerebro, ¿no? El del bebé o el de la madre, pero me voy a centrar en la parte del bebé. Fijaros que en muchos casos vamos a tener un efecto acumulativo, vamos a tener una suma de situaciones, ¿no? Una separación tras el parto o incluso una alteración afectiva materna. Entonces, la realidad es muy compleja, pero estos modelos que nosotros llevamos años trabajando en este modelo de comprender estas alteraciones, pues nos sirven también para poder señalar un poco el camino de por dónde hay que investigar, ¿no? ¿Qué pasa con estas alteraciones en el inicio del apego, ¿no? Cómo afectan al desarrollo cerebral del bebé, cómo afectan a su conducta, cómo afectan a la conducta materna, al estado de ánimo materno, al inicio del vínculo, al inicio de la lactancia, etcétera. Como os digo, es un mapa muy complejo y para esta reflexión de hoy, que tiene que ser necesariamente breve, me voy a centrar solo en lo que me pidieron, que son las consecuencias a largo plazo, eligiendo el escenario de la cesárea programada, ¿vale? Me voy a centrar en esto, aunque por lo que digo, por razones de tiempo. Sabemos que las cesáreas, ya está demostrado, aumentan bastante en los bebés el riesgo de presentar a medio y largo plazo enfermedades como el asma, la rinitis, las enfermedades alérgicas, la diabetes tipo 1, la obesidad, muy importante, ¿no? Incluso la celiaquía, pero también sabemos que las cesáreas son un factor de riesgo pequeño pero constante de aumento de algunas patologías psiquiátricas. Y aquí ya, esto serían ya repercusiones en la sociabilidad de la vida adulta, ¿no? Por ejemplo, los trastornos del espectro autista, que es un amplio conjunto de situaciones en las que está alterada la sociabilidad, está alterada la interacción, casi siempre está alterado el lenguaje, el juego, es decir, son situaciones complejas. Los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, los trastornos del aprendizaje también se han asociado con las cesáreas y no está confirmada la asociación, aunque en algunos estudios sí que se ha visto, con un aumento del riesgo de psicosis o depresión. Bueno, vamos a ver un poco más en profundidad brevemente, ¿no? Primero, ¿qué sabemos de los estudios en animales, ¿no? En otros mamíferos? La mayoría de los estudios de laboratorio, como ustedes saben, se realizan en ratas y en el año 2012 los compañeros del Instituto Cajal del CSIC, aquí en Madrid, publicaron este trabajo que fue como de los primeros que constató, y esto fue un hallazgo, fíjense, fue un hallazgo aleatorio, estaban investigando otro fenómeno, pero encontraron en un estudio que los ratones que habían nacido por cesárea programada, al llegar a la edad adulta en los ratones son 3 semanas, por esto se puede investigar mucho más sencillamente que en humanos, mostraban déficits significativos en la memoria espacial, alteración de la conducta en una situación de estrés en laboratorio y tenían menos niveles de una proteína que es neuroprotectora en el hipocampo, la proteína 11P2. Bueno, en el año 2018 se publica este otro artículo que es muy relevante, porque va mucho más allá, investigan y comparan en varias áreas cerebrales en ratones nacidos por cesárea y nacidos por parto vaginal. Y observan que en el parto vaginal, justo tras el nacimiento, disminuye la poda neuronal, disminuye la apoptosis, que es un fenómeno muy interesante, y sin embargo en los que nacen por cesárea no solo no disminuye, sino que en algunos casos aumenta. Observaron estas diferencias, fíjense, en 13 áreas cerebrales y sobre todo en algunas tan significativas como el hipotálamo, que saben que regula toda la relación entre el sistema inmune y el sistema nervioso. También observaron que se asociaba con unas conductas alteradas en la interacción con las madres ratitas y también observaron que se asociaba con un mayor peso al destete, ¿no? O sea, esto ya son consecuencias en el desarrollo. Y entonces estos autores ya sugerían pues, que esto, ¿no? Que era evidente, según su estudio, que la cesárea se asociaba con alteraciones persistentes en el desarrollo cerebral de los ratones, ¿no? Y en este mismo número del Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos publicaron ya este llamamiento, ¿no? Esta reflexión de cuidado. Vamos a tener que pensárnoslo mucho a la hora de elegir cesáreas, ¿no? Porque incluso si todos reconocemos que la cesárea salva vida, hay que pensar un poco más antes de hacerlas, ¿no? En este sentido. Y este es el estudio más reciente que he encontrado. Hay muchos más, pero he elegido los que me han parecido más relevantes. Este está publicado hace nada, ¿no? En octubre del 2020. Y se confirma este hallazgo. Este es un estudio muy bien hecho, les voy a dejar toda la bibliografía al final de mi presentación. Los ratones nacidos por cesárea tenían déficits sociales, cognitivos, síntomas de ansiedad duraderos en la vida temprana y también en la edad adulta, ¿no? Y se comparan
Ya os digo que es un estudio muy bien hecho y observan todas estas alteraciones, ¿no? Alteraciones en el reconocimiento de la madre, en la conducta social, en la ansiedad social, alteración en el hipocampo, que ya lo habíamos visto en otro estudio, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto son ratones, ¿no? ¿Qué sabemos de los humanos? ¿Qué sabemos de los recién nacidos? Me voy a centrar en la parte del bebé, ¿vale? No voy a nombrar la parte de la madre porque eso sería para hablarlo otro día y no hay tiempo. Pero bueno, nosotros hicimos un estudio muy pequeñito en el Puerta de Hierro que publicamos en 2012, donde ya observamos que los recién nacidos por cesárea tenían una diferencia, una respuesta diferente a la separación materna en una pequeña situación que diseñamos de videofilmación. No parecían protestar a la separación de la madre y apenas lloraban, ¿no? Bueno, esto se ha seguido investigando en esta línea, pero el principal estudio que les quiero comentar es este del 2019 del grupo de CEONI, donde comparan el funcionamiento cerebral en recién nacidos con 2 semanas de vida por cesárea y por parto vaginal. Y aquí encuentran lo mismo. O sea, ya estamos aquí, ya se está viendo las diferencias cerebrales entre bebés nacidos por cesárea sin trabajo de parto previo y bebés nacidos por parto vaginal. Se encuentran diferencias en varias áreas cerebrales importantes, lo resumen así los autores, se encuentra una reducción de la integridad microestructural de la sustancia blanca, se encuentra una conectividad funcional en reposo más débil y se encuentra un retraso en la mielinización en diferentes áreas cerebrales. Esto, bueno, esto es serio, ¿vale? También vuelven a estudiar a estos mismos niños y niñas al llegar a los 3 años de vida y encuentran que ahí las diferencias prácticamente desaparecen. O sea, también señalan en este estudio que por lo menos estas alteraciones más funcionales y morfológicas parecen ser relativamente transitorias. Es decir, la mayoría de estas alteraciones no persistían a los 3 años. No obstante, todo esto pues es esto. Hay más estudios recientes, no da tiempo a comentarlos todos, pero aquí hay un listado de algunos que han encontrado pues también esta asociación con trastornos del desarrollo del rendimiento intelectual, peor desarrollo cognitivo, mayor mayor riesgo de alteración neurológica. Y en un estudio reciente, pues no se ha encontrado asociación con trastornos de conducta, ¿vale? Yo creo que estamos empezando a investigar esto, ¿no? Que todavía queda por aquí mucho por entender. Este estudio también es muy reciente, yo lo he leído ahora, se ha publicado en octubre, pero les animo a que lo lean porque explica muy bien todo esto que les he contado y resume toda la evidencia. Y la conclusión de este artículo es que probablemente sean estas diferencias en el señalamiento hormonal, es decir, este escenario neurohormonal tan distinto que se da cuando se realiza una cesárea programada, lo que tenga consecuencias en el neurodesarrollo a largo plazo. Diversos autores están intentando investigar los mecanismos por los que esto acontece, ¿no? Porque las cesáreas puede ser que dejen secuelas en el neurodesarrollo y en la socialización incluso en edades adultas, ¿no? Y los mecanismos, esto está sujeto a mucha discusión, pero parece que pueden estar pasando una suma de mecanismos, una suma de factores. Por ejemplo, que haya alteración en los receptores de vasopresina. También es muy importante tener presente el efecto del dimorfismo sexual, porque lo que sabemos de los estudios en animales es que a veces los efectos son diferentes en los varones que en las hembras, ¿no? Entonces, en algunos de estos trastornos en humanos también se está viendo que hay un efecto diferencial. El efecto de poda neuronal, que hemos señalado antes, la alteración en este switch GABA en el cerebro en el parto, que cuando no se da, se ha relacionado ya con un posible factor del aumento de trastornos de espectro autista o incluso de activación epigenética, lo que podría favorecer la clínica en algunos trastornos, ¿no? También el hecho de la inmadurez cerebral. No es lo mismo una cesárea que se realiza cuando ya ha habido un trabajo de parto espontáneo que una cesárea programada cuando a ese bebé igual le quedaban unos cuantos días o semanas en el útero, ¿no? Otro de los mecanismos que probablemente también interfiera en estas consecuencias es la alteración de la conducta materna. Y esto sería otro tema para otra charla, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro de la madre cuando se le hace una cesárea programada y no atraviesa toda esta liberación neurohormonal que hemos visto del parto fisiológico, ¿no? La alteración del reconocimiento olfativo entre madre y bebé, la alteración en la lactancia. Y el mecanismo que más atención está recibiendo es la alteración en la microbiota. Ya lo saben ustedes, cuando los bebés nacen por cesárea no atraviesan
la vagina de la madre y no van a estar expuestos ni colonizados por las mismas bacterias que los recién nacidos de forma vaginal, ¿no? Parece que este mecanismo es muy potente, parece que esta alteración de la colonización de la microbiota intestinal también puede afectar a la microglía, a la transmisión de sustancias inflamatorias al cerebro y puede ser, esto se apunta como una de las posibles vías también de pensar en intervenciones terapéuticas, ¿vale? De esto voy a hablar ya por ir acabando, que me he alargado. Bueno, vamos a ver, resumiendo, la cesárea programada sin trabajo de parto previo implica la omisión de eventos críticos para el neurodesarrollo. Las secuelas cerebrales de las cesáreas probablemente se manifiesten años después del nacimiento. Fíjense, los experimentos animales, claro, se llega a las 3 semanas a la edad adulta, pero la especie humana a la edad adulta puede tardar 15 o 18 años, ¿no? O incluso más. Entonces, puede ser que haya consecuencias de alterar la forma de nacer, es decir, por ejemplo, la cesárea programada, que solo se manifiesten en la pubertad. Pero es muy importante comprender también que la pubertad precisamente es un periodo ventana, también es un periodo crítico en algunos aspectos del desarrollo, con lo cual también es un periodo para sanar algunas de estas perturbaciones tempranas, ¿no? Así que de aquí vamos a deducir varias cosas, ¿no? La importancia de, primero, prevenir y evitar, y segundo, vamos a ver cómo cuidamos. Y aquí voy a hacer una reflexión, ¿no? Por supuesto, prevenir las innecesarias, y ahí están haciendo un trabajo excelente desde la OMS, ¿no? De indicar que solo se hacen las estrictamente necesarias y bueno, ya lo han comentado, la clasificación de Robson, todas estas estrategias de sensibilización, que bueno, creo que es un tema importante, pero quería hablar un poco de esto, de cómo minimizar, ¿no? Sabemos que hay cesáreas necesarias, sabemos que seguramente nos estén escuchando esta charla muchas madres o padres que han tenido a sus hijos por cesáreas. Yo misma, mis 3 hijos nacieron por cesárea urgente, es decir, que esta información yo entiendo que es muy preocupante, ¿no? Es como, me tienen que hacer una cesárea y ahora me dicen que igual mi hijo va a tener secuelas. Bueno, yo creo que hay que pensar las cosas y hay que comprender. Este estudio también, que lo citaba anteriormente, de este año, con ratones, observaron que las diferencias en el neurodesarrollo de los recién nacidos por cesárea, los ratoncitos nacidos por cesárea, se corregían cuando estos ratoncitos se criaban con otros ratones nacidos por parto vaginal y también cuando les administraban una suplementación de probióticos. Obviamente esto todavía no se puede aplicar a la especie humana, pero creo que nos da algunas pistas, ¿no? Primero, tendríamos que intentar que las cesáreas fueran lo más fisiológicas posibles, es decir, minimizar la diferencia con el parto vaginal. Sería importante, siempre que fuera posible, respetar el inicio del parto. Comprender que el acompañamiento es imprescindible, es un derecho humano, pero además es que es una cuestión de salud. Favorecer el piel con piel prolongado. No separar, no vale, el coronavirus no puede ser una excusa para separar a madres y recién nacidos, ¿no? Cuidar la salud mental materna en el posparto y también la paterna. Esto también cada vez hay más evidencia de lo importante que es. Apoyar la lactancia materna, potenciar la oxitocina, y para esto hay una serie de iniciativas, ¿no? El ambiente poco estresante en la crianza, y detectar y tratar precozmente estas alteraciones tempranas en el desarrollo, ¿no? Este es un cartel de la Junta de Andalucía, de aquí de Madrid, que me parece muy importante para difundir la importancia de esta no separación, incluso cuando es necesario hacer una cesárea, porque probablemente esto minimice y prevenga algunas de estas alteraciones que estamos empezando a estudiar. Así que bueno, nada más, acabo con este cartel de las compañeras del Parto es Nuestro para daros las gracias de todo corazón, sobre todo a todas las profesionales que estáis trabajando tan duro por respetar y acompañar desde el respeto los partos. Y bueno, estaré encantada de escuchar vuestros comentarios y os pasaré la presentación con toda la bibliografía. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Excelente tu presentación, como ya hemos escuchado algunas otras. Fundamental el final que has tenido, porque si vieras en el chat ya han aparecido una cantidad enorme de preguntas de personas muy preocupadas por las posibles implicancias de las cosas que comentaste. En primer lugar, nos llegó una pregunta previo a la reunión que queremos hacérsela llegar a Ivonne. Nos dice una persona: la evidencia científica nos ha confirmado que el modo en que nacemos repercute en nuestra salud física, psicológica, emocional. ¿Son esos efectos reversibles? Ya de esto habló algo Ivonne, mediante el entorno que se propicia al bebé, apego seguro, establecimiento. Ella dice:
Mi hija, que ahora tiene 2 años y medio, y vamos a leer todas las preguntas que podamos, sin ningún tipo de sesgo ni censura, dice ella que su bebé recuerda el momento del parto y que no le gustó. ¿Es posible que en ese momento tengan tal nivel de conciencia? Adelante, Ivonne, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Esta es una pregunta muy polémica. Tenemos muchos relatos de madres y padres que nos cuentan esto, que sus hijos e hijas muy pequeños han contado detalles de su nacimiento que a día de hoy no podemos explicar desde el modelo de memoria basado en sistema nervioso central, ¿vale? Parece que al nacer no tenemos la capacidad de nombrar, no tenemos desarrollado el lenguaje, pero sí tenemos muy desarrollada la memoria corporal y entonces probablemente estos sean memorias corporales a las que más adelante puedan poner palabras. O sea que sí que parece que todos los adultos conservamos un registro de memoria corporal, celular, de experiencias muy tempranas y luego hay un trabajo muy interesante a nivel de neurociencia y yo aquí la verdad es que no soy ninguna experta y no lo entiendo muy bien, ¿no? Pero parece que los nuevos modelos de comprensión de la conciencia humana se están alejando un poco del modelo clásico que aprendimos en las facultades, ¿no? De la conciencia muy relacionada con el sistema nervioso central, y parece que se están empezando a aplicar modelos de física cuántica para intentar comprender, pues, por ejemplo, este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy no se puede como demostrar científicamente este recuerdo, ¿no? Pero sí que sé que hay muchos relatos en este sentido de niños y niñas, incluso Winnicott, ¿no? El gran psiquiatra psicoanalista infantil lo contó, que él observaba que los niños y niñas jugaban a reexperimentar su nacimiento con detalles que solo podían venir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un tema que igual dentro de 20 o 30 años podemos responder mucho más, mucho mejor que ahora, pero a mí me interesa un montón. Gracias. Gracias, Ivonne. Ya que estás con el micrófono, te voy a trasladar unas preguntas cortitas, aunque la respuesta capaz que no es tan corta. Una de ellas dice, entonces, si tuve mi hijo por cesárea, ¿ya no se puede hacer nada para revertir lo sucedido? ¿No podré recuperar mi vínculo? ¿Tendrá una psicopatología a la edad adulta de todas maneras? Sigamos No, por con otra. favor. Espera que te Vale, vale. paso otra. Sí. ¿Hay recomendaciones para nacidos por cesáreas dirigidas a la recuperación de los efectos negativos descritos? Y una más, y ya después seguimos con otras. ¿Se conoce algo sobre enfermedades de la piel? Hoy en día hay mucha dermatitis en bebés, supongo que es algo multifactorial, pero el primer contacto con la madre quizás sea lo más importante. Vale, También. bueno, yo también, gracias por estas preguntas. Entiendo la preocupación, pero por favor, lo que estamos viendo son estudios que no se pueden sacar estas conclusiones. Por supuesto que puedes tener un vínculo sano, amoroso y bonito con tu recién nacido o con tu bebé o tu hijo o hija que nació por cesárea. Por supuesto que se puede haber nacido por cesárea y no tener psicopatología en la edad adulta, ¿vale? O sea, que esto quede muy claro. Siempre, yo creo que prácticamente siempre, esto es lo que aprendemos en psiquiatría infantil o los psicoterapeutas también, prácticamente siempre se puede sanar, ¿vale? El sanar casi siempre pasa por amar. Las madres y padres que estamos preocupados por las consecuencias a veces del nacimiento de nuestros hijos e hijas, desde el momento en que tenemos esta mirada, ya lo estamos sanando, porque a veces sanar es un acompañamiento amoroso. Y luego están todas estas herramientas fisiológicas, ¿no? El sentirte querido, el abrazo piel con piel. Es ideal que te lo den nada más nacer, pero te lo pueden dar un montón de veces más en tu vida. La lactancia materna es una herramienta maravillosa para minimizar muchas de estas consecuencias, para promover la oxitocina. La lactancia materna, yo insisto mucho en esto, no es una forma de alimentación o no es solo una forma de alimentación, es una forma de relación. Y con la lactancia materna y con el piel con piel, se sana mucho de este efecto en la piel que comentaba la compañera, ¿no? Que preguntaba las consecuencias en la piel y en las alergias. Bueno, cuanto más potenciemos la fisiología, pero esto pasa por respetar los tiempos de la crianza. Y yo creo que esto a nivel social hay que decirlo, ¿no? La crianza es un tiempo lento, no se puede forzar, no se puede correr. Los niños que han tenido más dificultades al nacer o que han sido más prematuros o que han tenido más daño, obviamente van a necesitar cuidados más prolongados, ¿no? Yo creo que socialmente tenemos que replantearnos
cómo ayudar más y mejor a las madres, a los padres y a las familias en estos momentos del inicio de la vida, porque el impacto es enorme. Pero bueno, por favor, que nadie se quede angustiado con mi charla, que entendamos que se puede sanar, pero para mí es importante transmitir este conocimiento también para prevenir, ¿no? O sea que bueno, gracias. No, gracias a ti.